acumulación de objetivos. Sí, donde llegas a nada. Entonces al final te das cuenta que estás haciendo una mediocridad y que hay entidades que tragan y hay entidades que hacen pues lo más lógico, desde mi punto de vista, que puede ser lo más ilógico por la entidad, que es presentarse allí y decir, renuncio, quédate con los 4.000 euros. Por eso he renunciado este año ahora. Quédate con los 4.000 euros. Yo renuncio porque es que no voy a bailarte. Pero yo sí que creo que es necesario que las entidades traslademos ese mensaje a la administración. Es decir, oye, preferimos que no recibir a migajas y que realmente... El problema es que estamos teniendo, como tú planteas, es una respuesta individual. Unas lo cogen y otros no. La gran mayoría lo cogen, seguro. De todas maneras, pero siempre, es que es ilógico. Que tú te presentes un proyecto de 30.000 a nosotros vamos a coger uno porque vamos a hacer una cosa. Sí, pero la gente está obsesionada con sentarse en la silla. No puede realizar el proyecto. Nosotros sí. Yo te digo que la mayoría no puedes restar proyectos, pero yo te estoy seguro, no te vamos dando, que el 90% no coge. Yo soy muy realista y tú ya me vas conociendo un poquito y soy súper realista, pero hay en algo una utopía que estamos trabajando nosotros aquí, que se llama redes, que yo creo que eso es una fuerza. Nosotros, la mayoría de las asociaciones lo entienden como una debilidad, como algo que me va a restar, como algo, y yo entiendo que es todo lo contrario. Lo acabo de comentar, a nosotros nos han dado 4.000 euros para un proyecto que es irrealizable y se va a hacer. Y se va a hacer porque hay una red de personas que entre todos ceden un poco y al final se va a llegar a un proyecto, se va a hacer. Mismo encima de la mesa hemos estado planteando un proyecto que ellos tenían, que tenían ahí un poco, no sé qué. Bueno, si tú cedes un poco, al final eso no te debilita, es todo lo contrario, lo que te hace es que te fortalece. Voy a con tu ejemplo para este ejercicio que yo quería hacer. O sea, la debilidad en el proyecto que tú has presentado, o la amenaza para el proyecto, es que se financian porcentajes bajos de proyectos, ¿vale? Un porcentaje bajo. Y ahora tú, una vez que tenías esta realidad, ¿qué planteamiento has tenido tú? Una vez que tenías una realidad de un proyecto que te han concedido que era el 10% de la financiación. No, ni siquiera, pero bueno. Ni siquiera. Ni siquiera. ¿Cómo has planteado tú el tema? Era o hacemos el proyecto, o hacemos una mierda, con perdón, Sí. o hacemos un proyecto un poco más bajo, pero con una mínima calidad. Entonces, hemos decidido hacer ese proyecto bajando un poco, más que la calidad, la duración, porque se puede tocar unas cuantas cosas, hablar con las personas implicadas, implicar a gente que no estaba implicada, el reparto de ese pequeño pastel, hacerlo un poco más extensivo y utilizar esas redes de contacto, a la hora de hacer un proyecto. El proyecto muchas veces las asociaciones pensamos que se despersonaliza, pero trabajando en cuestiones sociales yo creo que despersonalizarse tampoco es nada malo. Es decir, al englobar a más ideas, más gente, eso se enriquece. De hecho nos ha pasado, y esta mañana en la mesa, o sea, no hay que irse más lejos, esta mañana en la mesa nosotros dos, una cuestión que estaba por ahí un poco perdida, la semana que viene la vamos a poner en marcha. Y no hemos hablado en ningún momento de dinero, ni hemos hablado si tenemos, sino que la semana que viene se va a poner en marcha. ¿Por qué? Porque él tiene unas cosas que yo no tengo, yo tengo otras cosas que él no tiene. Y se va a poner en marcha la semana que viene. Que además, hoy precisamente se ha hablado del proyecto ese, que ellos no estaban dentro y automáticamente hoy están dentro de ese proyecto para poder realizar ese proyecto con más calidad. O sea, se puede. Lo que sí tenemos que tener claro es que todos tenemos que poner de nuestra parte. Si antes teníamos que trabajar 2, ahora vamos a tener que trabajar 4. Pero hacerse se puede hacer. No siempre, porque evidentemente también hay una parte que la ONG central o la que la ha presentado tiene que poner de su parte. Evidentemente nosotros ponemos unas instalaciones, una infraestructura, que eso sí corremos nosotros con los gastos. Y esos gastos los corremos nosotros con ellos. Pero a lo mejor siempre no se puede, pero intentar buscarlo, ¿no? Es decir, si somos 5 y no podemos, a lo mejor siendo 8 sí vamos a poder. ¿Vale? La filosofía nos está funcionando, ¿eh? Eso es. Me interesa esa filosofía, ahora entraremos... Lo que pasa es que a mí sí me gustaría decir algo, porque yo estoy de acuerdo con esa filosofía. De hecho, las entidades que tenemos varias áreas de trabajo y dentro de las áreas hay varios proyectos, ¿sabes? Nada más que haya más de 6, 7, 9 proyectos, ya estás hablando de mucho trabajo, de
de varios proyectos, de varias temáticas a tratar. Entonces, dentro de eso, claro, es importante que los técnicos de distintos programas se apoyen, que trabajen en red dentro, que si viene un proyecto de 4.000 euros, que es un auténtico un bodrio, es un bodrio totalmente. Claro, porque te apoyen tus técnicos que tienes planteado. Lo que pasa es que me sigo planteando en relación a la calidad entendido como cuantitativo y cualitativo, la calidad del trabajo de los técnicos, la calidad que la entidad y la imagen que la entidad tiene al exterior, que al fin y al cabo lo que nos avala a las entidades sociales es el trabajo que hacemos, no nos avala otra cosa. Claro, dentro de plantearme estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que la calidad se merma, y se merma siempre. Yo lo estoy harto de ver en las entidades y demás. No es porque tú lo hagas mejor ni peor, que aquí no estamos hablando de eso, es porque queramos o no queramos, con más voluntad o más menos, la calidad no puede ser la misma. No puede ser la misma, porque ya un técnico que tenía 7 horas de técnico de Andalucía Orienta, de técnico de EPE, de técnico del programa Incorporate, de técnico del Centro Guadalinfo, de técnico de cualquier programa, me da igual. Si pasa hasta 7 o 8 horas de trabajo y tiene 5 y 2 tiene que dedicar a aportar otro proyecto, otros 2, esos trabajos van faltándole horas, van cojeando. Y al final, el que vas a hacer no sale con la idea primitiva de hacer algo novedoso, creativo y de hacer algo que es lo que tú has solicitado. Porque al fin y al cabo, cuando reduces objetivos, reduces la idea de tu proyecto inicial, es imposible que te quede lo que tú imaginaste que ibas a hacer. Igual de brillante, que puede salir, claro, pero con la calidad del principio, no, yo siempre que pueda haber... Estaba de acuerdo con la reflexión, hasta que has dicho lo de novedoso y creativo. O sea, yo estaba de acuerdo con toda la reflexión hasta el momento que has dicho que deja de ser novedoso y creativo. Ahí ya no estoy de acuerdo contigo. A mí me gustaría también marcar dentro de esto la sostenibilidad, que es algo de lo que todavía no se habla. Se puede hacer un esfuerzo en una ocasión puntual con menos financiación, implicando a la gente que son colegas, con su trabajo voluntario, con no sé cuánto, pero eso al final no es sostenible. Yo el año pasado estuve 45 días sin parar de trabajar, ni fin de semana, ni puente, ni tarde, ni leche. Eso no era sostenible. Aparte de que no era sostenible, yo no estaba aportando, evidentemente, el día 37 de trabajo, yo llegaba a la jornada, pues te puedes imaginar con qué cara, no podía participar en la jornada de la misma forma, en la coordinación, no es sostenible. No es sostenible también, hay otros proyectos que hemos hecho de desarrollo de plataformas, de desarrollo de no sé cuánto, que se han hecho porque ha habido gente que ha trabajado por una infinitésima parte de su caché, pero es que si esa gente hubiera dicho que no lo hacía, no era un precio de mercado, por lo que ese proyecto no era sostenible. Y si la administración o la Caixa o los donantes o lo que sea hubiesen repetido eso a lo largo de los años, lo hubiéramos podido hacer un año, pero no lo hubiéramos podido hacer 10. Por lo que al final se hubiera mermado tanto la calidad de nuestros usuarios, que creo que es algo que se olvida, cuando hablaba antes Oscar, cuando marcaba lo de cómo de las administraciones públicas se dividen en 10 instituciones, yo creo que es por la culpa de la falta de perspectiva y de una visión muy endogámica en la que se olvida que los beneficiarios últimos son los usuarios. Y se está proveyendo un servicio a los usuarios, no a las organizaciones. Lo importante no es que quede bien con esta y aquella. Lo importante es que se haga un servicio de verdad, que tenga una profundidad sobre los usuarios. Eso quizás se haga mejor con una sola entidad o con una sola organización. Hace años en una reunión, hace un par de años, con una reunión de diferentes políticos de administraciones, estaban hablando de políticas migratorias y mi pregunta fue muy fácil y muy sencilla. Nadie me la respondió. ¿Hay políticas migratorias? O sea, vamos a partir de esa base. ¿Existen políticas migratorias? Pararos a pensar, lo que hay es un parche, porque una política es algo que es una visión a largo plazo, con una dotación presupuestaria y un proyecto. Eso no existe. Sí la hay, hombre. Hoy no existe. Yo sí veo que la hay. No existe. Yo creo que, bueno, no entrar en esto como nos ponemos mañana. Sí la hay. Se acaba, por lo menos el papel existe. Claro. Otra cosa, el debate de si se lleva a cabo o no. También la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. En el papel existe. Ahí estamos camino al tercer plan andaluz de la migración, se ha aprobado el segundo plan, no el tercer plan estatal de ciudadanía e integración. Es decir, que por lo menos el papel existe. Y cuando está escrito algo se avanza.
Vamos, sin entrar en ese debate porque si no, no me vas a perdonar. Sí, sí, pero ¿no? si nos podemos hablar de si hay política o no de inmigración, eso ya sería, nos podemos llevar aquí hasta mañana. Bueno, estamos rellenando un cuadro de debilidades y amenazas, ¿vale? Fortalezas y oportunidades del sector, de nuestras organizaciones en temas de captación de fondos, ¿vale? Hemos visto unas amenazas, que ahí la financiación se reduce y me dan un porcentaje muy bajo. No solo me dan menos dinero en general, sino que además me financian, porque me podrían dar menos proyectos, pero el 100%, sino que me dan menos dinero, pero porcentajes muy pequeños. Hemos perdido el norte, es decir, lo que nos preocupa, como tú planteabas, es quedar bien con la administración, quedar bien con todo el mundo, pero ¿y el usuario? ¿Y el colectivo para el que trabajamos, por el que fundamos esta organización? ¿Sigue siendo lo prioritario? ¿La prioridad de mi organización son las personas? ¿O nos hemos metido en una nebulosa de subvenciones, captación de fondos, que incluso los años de la gran tarta se nos ha olvidado? ¿Son nuestros proyectos sostenibles? O sea, no es sostenible trabajar 37 horas, 37 días seguidos. Es más, la reflexión que hace la empresa y la organización en general, que los que nos han llevado a la crisis son los que han trabajado 37 horas, no que de alguna manera el típico directivo que trabaja 12 horas al día, que come en la oficina, etcétera, ese directivo no ha tenido capacidad de previsión sobre la crisis, ¿vale? O sea, la empresa se ha dado cuenta que necesita que la gente se pare, reflexione y vea en el largo plazo. Hay oficinas que a las 6 de la tarde apagan la luz, todo el mundo a su casa. La gente se quiere quedar trabajando, ¿no? A su casa. Si estás cansado no produce lo mismo, ¿vale? O sea que hay cosas que están cambiando en ese sentido. No es sostenible trabajar 12 horas al día, 37 días seguidos. Lo puedes hacer, pero tu perspectiva, tu capacidad de análisis, de prever las cosas disminuye, ¿vale? Salvo algunos que serán genios o que tendrán esa capacidad, yo no lo digo, pero por lo general nuestra capacidad disminuye. Nuestra capacidad de escucha al que está al lado, estamos más tensos, nuestra capacidad de mediación, de llegar a acuerdos en reuniones, etc. ¿Vale? ¿Qué más debilidades y amenazas hay? Las debilidades serían internas de las organizaciones y amenazas externas que están en el contexto. ¿Qué más cosas hay que os preocupan? Hombre, hay una cuestión de los voluntarios. El voluntariado. Que es muy... en épocas de bonanza la gente está más dispuesta a colaborar, porque entre otras cosas tiene garantizados en su casa un mínimo imprescindible y dedica más tiempo a otras cuestiones. Posiblemente la gente esté más preocupada de buscar un empleo que de colaborar en general, porque también, eso también puede ser una herramienta a la hora de que de hecho la estamos utilizando, de captar a más voluntarios. O sea, puede más gente, ¿sabes? Hay mucha gente claro. Que tiene tiempo, ¿no? Claro. Sí, pero hay que ofrecer a vosotros. No, nosotros como el promedio, te he dicho antes que nosotros somos una ONG muy distinta, porque allí vivimos, ¿no? Sí. Estamos viendo gente que voluntariamente dice, oye, voy con vosotros y me voy a quedar con vosotros a ayudaros. Y da igual, pero las cosas están tan mal en el aspecto que busca otra salida, ¿no? De decir, mira, te presto mi servicio, pero porque es que no me quedo sin trabajo, ¿no? Y efectivamente hace un servicio muy bueno, como si fuera un profesional, pero dice, no, es que quitas trabajo, no, es que quito trabajo. Es que la gente te dice, no, yo voy a prestarte, si tú me permites que esté en tu casa y cuando llegamos de comer, la comida está garantizada. Sí. Entonces, eso sí está, bueno, nosotros no es que no la aprovechemos, ¿no? Pero que se nos ofrece la gente y estamos... O sea, digamos que hay una disminución del voluntario trabajador, quiero decir que tiene una estabilidad económica, pero hay una oportunidad que precisamente es el voluntario en paro. Pero también hay que tener en cuenta, bueno, te iba a decir, aquí estamos dos ONGs pequeñas, que son los pobrecitos moros, yo como y volvemos a lo mismo, hay una marca, ¿no? Quien se está beneficiando de estas cuestiones son las ONGs más grandes o las que tienen unas circunstancias, unas características muy especiales. ¿Tú dices el tema voluntariado? Sí.
hay unas Yo creo perspectivas. que cada uno, lo que sí es verdad es que las organizaciones le están prestando atención al voluntariado como un A mí recurso. me preocupa eso, Samuel. Yo lo había conversado con Begoña en el coche y era como, a mí estamos mirando demasiado o sea, a mí el riesgo que veo que se está corriendo aquí claramente es utilizar al voluntario como en momento de crisis, donde cuando no tengo para Abaratamiento de completa costes. del técnico, pues voy a empezar a tirar de voluntario. Vamos, el riesgo no es lo que se está haciendo. Esto se llama abaratamiento de costes. Claro, mano de obra barata, tío, o sea, gratis. Pero yo, por ejemplo, ahí, por ejemplo, yo te rebato. No hablo de tu caso. No, lo digo porque eso es lo que está diciendo. Es que, claro, tú tienes un proyecto. Entonces, tú tienes un proyecto, ahora tú pagas a una persona. Esa persona dice, mira, yo no te voy a trabajar más porque yo no puedo... Sí, pero aquí no vamos a entrar Claro, no es eso, ¿no? Pero hay aquí no. indicación Esto es un de tema de la- captación de fondos, reducción de costes. Es decir, No, que no es eso, que es que la gente ¿vale? que le gusta verdaderamente. Eso es. Esa es la captación que yo te quiero decir, que son Aquí- gente que le gusta y quieren aportar. Claro, aquí no vamos a entrar en el debate de si el voluntariado quita o no quita puestos de trabajo, porque no es el objetivo. Lo que sí está claro es que reduce costes, por lo tanto es una oportunidad. Pero a medio plazo puede Pero ser. Si tú tienes dentro vuelvo de tu a la estructura- sostenibilidad. Claro. Sí. El gran problema del voluntariado es que si tú no inviertes en la formación de ese voluntariado, Ah, si tú no... si ese ya voluntariado estamos no hablando Hay que gestionar bien el Claro, si voluntariado. tú no lo gestionas bien, pues eso no es sostenible. Claro. Y luego está el riesgo del voluntario en paro, que también es un riesgo, porque el voluntario que en paro, que va voluntario, pero en realidad lo que está esperando es que cuando esto mejore, encuentre un puesto de trabajo. Eso es una bombita de tiempo que si no tiene puesto de trabajo, si no están claras las cosas, dentro del puesto, Y ese voluntario, explota dentro de una organización. persona que ha estado 6 meses trabajando contigo, que ha ido 2 días a la semana, que encuentra trabajo y que tú lo has gestionado bien, Se se le queda. da formación. ¿Qué puede pasar? Se Que queda. menos tiempo, pero Yo, por ejemplo, en mi que caso... hable bien de ti, que se convierta en socio económico, que Puede pasar, pero a medio plazo es muy distinto que el voluntariado sea como se ha tenido hasta ahora, y en actividades lúdicas, externas, no sé cuánto, a que el voluntario sea tu contable. Si el voluntario es tu contable, si estamos entrando en niveles de estructura, si es la persona que escribe los proyectos europeos los traduce, Sí. si es la persona, en el momento en el que esa persona cambie de situación, y es evidente que puede cambiar de situación, te dinamita la estructura, porque es que tiene te que quedas sin haber una contable adecuada, porque hombre, te- claro, la gestión del voluntariado siempre es complementario a la estructura. A eso Es voy, decir, pero creo que lo que estamos o sea, que haciendo, queda que claro, estamos hablando de- oye, pues un tío que está jubilado, no sé cuánto, o el voluntariado corporativo. Pues yo Es decir, quisiera la empresa, por ejemplo, hay empresas que están dentro de la RC de la empresa promocionan el voluntariado corporativo, con una consultoría que tiene un equipo de 20 contables y dice, bueno, pues tú, de tu jornada de 40 horas, yo te cedo una y tú pones 2 y le vas a llevar la contabilidad a esta asociación. Y esa persona, tú tienes un acuerdo con la empresa y vas a tener un contable 3 horas a la semana, de manera estable. Hay muchas sillas, hay muchas posibilidades. No cerremos las puertas antes de ver qué posibilidades hay. Tenemos que darle mucha vuelta al coco. ¿Vale? Tener cuidado de no meterlo eso en puestos de estructura. Pero ¿y si un jubilado de 65 años que puede ir todos los días? Porque no le meter un puesto de estructura. Perdona, yo, por ejemplo, yo estaba en paro Claro. 2 años y yo conocí a Ignacio, digo, no, Ignacio, voy a trabajar contigo, voy a estar un año pegándome a ti, mirando, viendo cómo esto, llegar y el año, bueno, el año pasó entero. Sí. Y ahora ya, ese proyecto lo voy a hacer yo, digo, tú a mí no me das dinero, tú déjame que yo ganármelo. Claro. Entonces, es un voluntario que tú dices que también, yo estoy aportando voluntariado, pero no intento aportar otras cosas. Vuelvo a decirlo, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera obtendremos los mismos resultados. Si gestionamos el voluntariado como lo hemos gestionado hasta ahora, lo que tendremos un voluntariado que no está comprometido, porque es que no le hemos echado cuenta, un voluntariado que no le hemos implicado en la organización, que no le hemos dado participación, que también el voluntariado muchas veces no la quería, que lo invitaba a la asamblea y no venía ninguno. Así que todo esto es una... Pero bueno, hay que trabajar eso con el voluntario, ¿no? Bueno, más cosas, debilidades y amenazas que veáis. Lo que me interesaba de este ejercicio, vamos a ir pasando a lo siguiente porque yo creo que al final veamos una cosa y hagamos las cartas, es que tenemos que cambiar de mentalidad. Es decir, las debilidades y las amenazas se convierten en oportunidades. O sea, aquí tenemos el ejemplo de... Subi. Tenía un problema y lo ha convertido en una oportunidad. ¿Vale? Hay que darle la vuelta a las cosas, cambiar de perspectiva. Yo veo las cosas así, bueno, pues me voy a poner aquí y la voy a ver de aquí, todavía no la veo, pues me voy a sentar y la voy a ver así, hasta que la vea. Y cómo a un problema se convierte en una oportunidad. Y es posible. ¿Vale?
un problema que es que me dan por un 10% del proyecto, yo lo convierto en una oportunidad, porque eso me ha empujado a que yo tenga que crear una red, que yo tenga que implicar a más personas. No estoy diciendo que me tenga que aprovechar de más personas, de pedirle que trabajen gratis, que no sé qué, que no sé cuánto, pues entonces, claro, vamos a los proyectos no sostenibles, que yo tenga que echar 10 horas más de las que echaba, no, sino como una amenaza, como los problemas que tenemos de financiación se nos convierten en oportunidades. El principal problema que tenemos es que dependemos de la administración pública. Esa es nuestra principal debilidad y esa es nuestra principal fortaleza. Y la oportunidad que se nos abre, ¿de acuerdo? Que estamos forzados a buscar otra fuente de financiación. Si no llegase por la crisis, todavía no estaríamos buscando otra fuente de financiación. Las crisis sirven para limpiar. La crisis está haciendo que muchos proyectos que no servían para nada, hay que reconocerlos, ya no se hagan. Teníamos proyectos, no todas, pero bueno, por lo menos había proyectos que no estaban sirviendo para nada. Por lo menos estábamos haciéndolo todo lo mismo. Ya resulta que teníamos el servicio de orientación laboral vuestro y en la acera enfrente teníamos el de la otra asociación. Y el inmigrante va, porque hace la rueda, y va a todos los servicios de orientación laboral, o de cualquier colectivo, ¿no? Y pues hay que reconocer que esto también se nos convierte en una oportunidad de trabajar más en equipo, decía antes por ahí, ¿no? Decía el compañero. Que, oye, pues que el equipo ahora se tiene que coordinar mucho más. Esa es otra oportunidad. Resulta que el equipo, pues vamos a aprovechar todo eso. ¿De acuerdo? No sé si pilláis un poco la mentalidad que hay que empezar. Porque yo no traigo recetas mágicas, las tenéis que buscar vosotros. ¿Vale? Y cómo yo convierto un problema de financiación en una oportunidad. Pero macho, pues yo venía ya a copiarlo y todo para fotocopiar la receta. Bueno, esto es un poco lo que hemos estado viendo aquí. ¿De acuerdo? Fortalezas tenemos muchas más. ¿De acuerdo? Yo creo que han salido algunas. Por ejemplo, por hablar de vuestro proyecto que habéis dicho antes, sin dar a vosotros cuenta, habéis dicho 3 o 4. El compromiso de un grupo de jóvenes, la ilusión, fuerza, yo he sentido fuerza, vosotros. No habéis transmitido porque es un grupo que tiene fuerza. Reconocimiento de la administración. Bueno, pues si tengo ese reconocimiento de la administración, ¿por qué no voy a conseguir de la empresa o de la sociedad en general? ¿Vale? Pero tengo que quitarme el miedo, que es una de mis principales debilidades. El miedo a abrirme a otros campos. Y habrá que probar. La gente está probando. Unas cosas funcionan, otras no. Pero hay que probar, sentarme en otra silla a ver si funciona, verlo de otra perspectiva y ver si funciona. La mayoría de las organizaciones que están invirtiendo en captar más socios están incrementando ingresos. ¿Vale? Las grandes organizaciones se pueden permitir, porque ya tienen un nivel de ingreso, invertir. Muy importante, lo hablábamos en el desayuno antes. Invertir es diferente de gasto. ¿Vale? Invertir es dedicar un dinero para que dentro de un tiempo me dé una rentabilidad. Entonces tenemos que invertir en otras fuentes de financiación. El tema de la captación de socios, por muy pequeño que seamos, yo creo que todos tenemos que empezar a abordarlo con seriedad. ¿Vale? Pero para eso tenemos que comunicar muy bien esto. ¿Vale? Yo no tengo un departamento de marketing, oye, pero ¿y si a través de la RSE, que es otra gran oportunidad, yo hablo con una empresa de marketing y le digo que su empresa me lleva a mí el tema del marketing? El primer año gratis, el mejor segundo año gana tanto dinero que incluso lo puedo pagar. Y me lleva el tema de captación de socios, que me asesoren marca, marketing. Si no la empresa, uno de sus... Es decir, hay que buscar fuentes por ahí. ¿Vale? Porque la empresa, ¿qué es lo que ha pasado con la RSE? Que la empresa, el 80% de lo que hacía en responsabilidad social era dar dinero. Cuando se ha quedado sin dinero, a la vez que se ha quedado sin dinero, la empresa estaba en el punto de mira de la crisis, como el principal culpable. Las constructoras, la banca, la ambición de la empresa nos ha llevado a la crisis. La empresa no se ha olvidado de la RSE, al contrario. Lo que ha hecho es potenciar mucho más su estrategia y sus políticas de responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. Y hay una oportunidad porque no dan dinero, pero sí colaboran. Antes lo decía Subi también, ¿no? Intercambio con la empresa. Hay que buscar una situación win to win to win. Las tres partes ganan. Gana la empresa,
porque tú le tienes que ofrecer que eso lo vas a poner en tu web, que además le vas a dar publicidad, que te puedes convertir en un cliente suyo, que en fin, lo que sea. Tienes que ofrecerle algo a la empresa. Ganáis vosotros porque os va a facilitar o dinero o recursos o lo que sea. Y lo más importante, gana la sociedad. La empresa también está en crisis y el modelo de empresa que solo piensa en sí misma también está en crisis. Hay muchos artículos en las revistas de negocios que hablan de que la empresa tiene que cambiar. La empresa ya se le exige, no hay empresa grande que no tenga una política de responsabilidad social empresarial. ¿La PYME todavía no lo tiene? Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad de plantearle a la PYME que puede colaborar con nosotros, ¿vale? Hay por ejemplo, en el tema de darle a la empresa, a nosotros se nos ha dado el caso con un banco y por ejemplo Cajasol ahora lo hace, no exactamente eso, pero sabéis que Cajasol ha mandado una circular a la mayoría de la gente que tiene cuenta preguntándole a qué ONG, entidad, proyecto quiere dedicar sus beneficios. No sé si os habrá llegado, a nosotros nos ha llegado. Entonces, por ejemplo, con Unicaja abre una sucursal nueva y tú le presentas un proyecto y te dice como todo el mundo, está la cosa muy mala, no hay dinero, no hay... Bien. Oye, tú necesitas socios, o sea, tú necesitas clientes. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo 100 socios, 50, 300, lo que sea, ¿no? Si tú a los socios de mi asociación, imaginaros que cobra 30 euros al año de comisión por tener la cuenta. Si a mis socios solo le cobras el 10%, yo me comprometo contigo que te traigo X socios, pero tú te comprometes conmigo a darme una subvención, darme el dinero. ¿Qué pasa? Que se beneficia el banco porque tiene más clientes, se beneficia el socio porque paga menos comisión y se beneficia la ONG y a su vez los usuarios porque tiene una subvención. Este caso es real. ¿Qué está haciendo ahí la empresa? ¿Qué está haciendo? Está colaborando y está ganando dinero, está haciendo las dos cosas. Está creando una red de comerciales que eso va a ganar. O sea, el modelo de banca cívica, que está heredado del modelo de Caja Navarra, el modelo de banca cívica heredado de Caja Navarra es el que está imponiendo Cajasol. Es un modelo en el que son los propios clientes los que eligen hacia dónde va el dinero que ellos quieren donar. Ya no es la obra social, por lo tanto la tarta de la obra social, como conocíamos, además cambia. Porque ya no va a haber una convocatoria de proyectos, sino que es el propio cliente que va a marcar en una cruz el proyecto que yo quiero que vaya mi dinero, que es el 5% del beneficio que gana Banca Cívica. Lo que ocurre que es ahí la propuesta de Banca Cívica de Cajasol que va por ahí. Ocurre que hay varios, para mí hay varias lagunas. Que no hay una definición exacta de qué presupuesto entra, qué presupuesto es objeto de convocatoria, por lo cual también te dificulta a ti como entidad presentar un proyecto. Porque ¿qué puedo pedir? ¿1 o puedo pedir 100.000? ¿No? Sí, puedes pedir varios proyectos, pero te recomiendan que sea uno. Pero que no sabes es más difícil cuantificar tu proyecto porque no sabes de qué dinero va a haber. Luego, 2, hay otro problema que tiene que ver con la cuestión de imagen y de marca que estamos hablando. Las grandes tienen muchas más posibilidades en este sistema que las pequeñas. Muchas no, infinitas. Infinitas. No son muchas, ahí son infinitas. ¿Qué es lo que está haciendo acá? O sea, ¿qué es lo que te dice Banca Cívica y que hacía antes Caja Navarra? Traer tus clientes y esos clientes que tú traigas, tú ya lo has dicho, que marques tu... Y luego hay otro tercer elemento que tiene que ver con cierto, desde mi punto de vista, cierto posicionamiento de la propia entidad, ¿no? Es decir, tú te comprometes con políticas migratorias o te interesa el deporte, es decir, o te interesa la Semana Santa, o, ¿sabes? ¿No? Es decir, ¿cuál es tu posicionamiento real ante la sociedad? ¿No? Es decir, que de repente... Banca Cívica. Claro, en general, ¿no? Con ese sistema, por lo menos son las lagunas que yo veo cuando he empezado a intentar, cuando asistí, me invitaron a esta gente a una presentación, por la que lleva con Mercedes Camacho, que la conoceréis todo, que lleva, pues, estuve discutiendo y hablando, y digo, yo, para mí hay esas 3 lagunas importantes. Una, bueno, la que digo, ¿no? Es decir, una que tiene que ver que